En la clase pasada habíamos hablado del ciclo de la urea como uno de los procesos que están vinculados estrechamente con el catabolismo de las proteínas. La síntesis de urea ocurre en el ser humano como un proceso estrechamente vinculado con la eliminación del nitrógeno. Una de las maneras como se desprende el nitrógeno de los aminoácidos es bajo la forma de amoníaco o ion amonio. Resulta que este amoníaco es extremadamente tóxico, por cuyo motivo a nivel hepático funciona un ciclo que fue descrito por Hans Krebs. Hans Krebs, el mismo que describió el ciclo de Krebs, describió asimismo el ciclo de la urea. Este es un ciclo que se inicia en la mitocondria, como vimos en la clase pasada, y vamos a ver, continúa en la porción soluble de la célula, se forma la urea y por acción de la arginasa se forma ornitina, el cual penetra en la mitocondria y de esa manera se cierra el ciclo. La eliminación de urea guarda estrecha relación con la ingesta de proteínas. Cuando la ingesta de proteínas supera las necesidades del organismo, este exceso se elimina bajo la forma de urea. La situación es que en el organismo no existe un tejido que sea responsable de almacenar proteínas. No existen almacenes de proteínas, salvo unas proteínas denominadas proteínas pequeñas. En algunos autores le llaman proteínas pequeñas, otros le llaman proteínas lábiles, que son proteínas que se localizan en el tejido muscular y que en la fase posabsortiva esas proteínas de bajo peso molecular se hidrolizan fácilmente y como consecuencia de esa hidrólisis se forman aminoácidos libres. Esos aminoácidos forman parte de lo que hemos descrito en la clase pasada como flujo del nitrógeno. Dijimos en la clase pasada también que el carbamidofosfato sintetasa era la enzima clave del ciclo de la urea, es decir, la enzima reguladora de este ciclo, y que el N-acetilglutamato era el activador de esa enzima. La arginina, el aminoácido que se forma en este ciclo de la urea, estimula la síntesis de N-acetilglutamato y ese N-acetilglutamato se forma a partir de acetil-CoA y glutamato. Las enzimas del ciclo de la urea son inducidas por una dieta alta en proteínas, especialmente si son ingeridas desde el cuarto o quinto día de la ingesta de una dieta alta en proteínas. Antiguamente teníamos una práctica en la cual a un grupo de alumnos se les decía que ingieran una dieta alta en proteínas y otro grupo baja en proteínas, y el día de la práctica tenían que traer la orina de las últimas 24 horas, y lo que se hacía era un dosaje de urea para mostrar de que la excreción de urea era dependiente de la ingesta de proteínas. Aquí tenemos los efectos de la dieta sobre constituyentes nitrogenados de la orina. Esto está dado en gramos. Este es nitrógeno ureico total, nitrógeno, no es urea. Para que conviertan esto en urea tiene que multiplicarlo por un factor 2.14. Entonces vamos a tener urea total. Si este nitrógeno lo queremos convertir en urea, como es el caso, este nitrógeno total
Pero si este 11.36 lo quisiésemos transformar en urea, multiplicamos este 11.36 por 2.14. Igualmente tendríamos que hacer con este 20.45 y este 2.9. Si multiplicamos estos valores por 2.14, entonces ese 11.36 multiplicado por 2.14 constituye gramos de urea. Este 20.45 por 2.14 serían gramos de urea. Y este 2.9 por 2.14 serían gramos de urea. Bien. Si nosotros comparamos el nitrógeno ureico, es decir, el nitrógeno de la urea, de una persona que ingiere una dieta normal, comparado con una que ingiere una dieta rica en proteínas, podemos percibir fácilmente que esta excreción de urea depende de la dieta, de la cantidad de proteínas que se ha ingerido en la dieta. Y esta persona que ingirió una dieta pobre en proteínas, entonces la excreción de urea será mucho menor. En resumen, la excreción de urea guarda relación con la ingesta proteica. Si una persona no ingiere proteínas durante, sabe Dios, 10, 15, 20, 30 días, ¿seguirá excretando urea? Claro. Y esa urea que se excreta es la urea correspondiente al nitrógeno que se ha degradado de su organismo, es decir, nitrógeno o proteínas endógenas. Aquí tenemos otro dato, el dato de la creatinina. La creatinina, en este caso normal, 0,61, 0,64, ojo, es nitrógeno de creatinina por si acaso. Y 0,60, como pueden ustedes percibir, la excreción no guarda relación con la ingesta de proteína, porque la creatinina, la excreción de creatinina, guarda relación con la masa muscular activa. Significa que si una persona es sedentaria, la eliminación de creatinina por la orina es baja, pero si esta persona realiza actividad física, se eleva la excreción de creatinina. Como decíamos anteriormente, durante el ayuno, es decir, el ayuno empieza con la fase posabsortiva. En el flujo del nitrógeno, en el tejido muscular se forma alanina y glutamina por reacciones de transaminación y reacciones de aminación. Y esos aminoácidos, alanina, glutamina, principalmente también glicina y el resto de aminoácidos, en la fase posabsortiva se liberan del tejido muscular y principalmente son utilizados por el hígado para los procesos gluconeogénicos. Los aminoácidos ramificados se oxidan ¿dónde? Específicamente en el tejido muscular, y ese catabolismo de aminoácidos proporciona energía al músculo. Como vieron ustedes en clases pasadas, la alanina también se produce como consecuencia del ciclo glucosa-alanina. Y esto es lo que hace el intestino, que capta glutamina proveniente, por ejemplo, del tejido nervioso o también del hígado, y lo convierte, o del músculo, perdón, y lo convierte en alanina, citrulina, amoníaco. El riñón capta glutamina, libera amoníaco a la orina y alanina y serina a la sangre. Esta glutamina el riñón lo utiliza preferencialmente o en algunas situaciones para neutralizar o para mantener el equilibrio ácido-base en el organismo. El hígado capta alanina y otros aminoácidos de la sangre, tales como glutamina, por ejemplo, y lo convierte en urea. Generalmente el esqueleto carbonado de los aminoácidos, el hígado los convierte en glucosa y cuerpos cetónicos, los que son liberados
al plasma y oxidado por otros tejidos. Recuerden que los cuerpos cetónicos, ya sea acetoacetato o beta hidroxibutirato, son fuente energética para otros tejidos. El hígado no los utiliza. ¿Por qué? Porque carece de las enzimas necesarias para su utilización. Esta es una síntesis de lo que hemos hecho, y aquí se muestra la manera como los aminoácidos, al participar en el flujo del nitrógeno, fundamentalmente se dirige al hígado. Y en el hígado, esos aminoácidos, repito, en la fase posabsortiva, es decir, 3 horas y media o 4 horas después de haber ingerido alimentos, empieza el flujo de nitrógeno. Les dije, ¿dónde? Principalmente en el músculo. Deseo que hagan la siguiente relación. Un ser humano puede tener como tejido muscular 25, 30 o 40 gramos de tejido muscular. Miren ustedes la cantidad de tejido muscular que va a proporcionar estos aminoácidos, y gran parte de ellos se van a dirigir al hígado. ¿Qué fase? Posabsortiva. Y eso va a continuar. Vamos a supongamos por un instante que una persona, por X motivo, sabe Dios, se declaró en huelga de hambre, o está en el desierto y no puede ingerir alimento alguno, o su barco ha zozobrado, se ha hundido y no puede ingerir alimentos. Entonces, ¿qué sucede los primeros días? Los primeros días, es decir, ingirió alimento y a las 4 horas empieza su proceso posabsortivo. El proceso posabsortivo se caracteriza porque el glucógeno empieza a proporcionar glucosa. ¿Glucógeno de dónde? Del hígado. Proporciona glucosa para mantener la glicemia. La glicemia es necesario, es imprescindible mantenerlo, porque el tejido nervioso, el cerebro, requiere fuente energética, y su fuente energética es la glucosa. Entonces, en un primer momento, el glucógeno del hígado va a proporcionar glucosa, 1, para el cerebro, 2, para los glóbulos rojos. Fundamentalmente, porque estos dos tipos de células carecen de reservas energéticas necesarias para que les permitan subsistir. Entonces la glicemia tiene que mantenerse a toda costa. Recuerden que el glucógeno del hígado prácticamente puede durar 20 o 24 horas. Más no dura. ¿Qué sucede con el glucógeno muscular? Ese glucógeno muscular se utiliza para consumo del propio tejido muscular. No se libera al plasma. No se libera porque el tejido muscular carece de la glucosa 6-fosfatasa. Entonces el organismo de una persona que ya no ingiere alimentos durante 24 horas, ya no dispone de glucosa, del glucógeno. Pero dijimos que en la fase posabsortiva se inicia el proceso flujo de nitrógeno. Es decir, empieza la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa principalmente en tejido hepático, también ocurre en los riñones, en la que se sintetiza glucosa a partir de otros compuestos químicos que no son carbohidratos. Vuelvo a repetir, disculpe que no me canso de repetir varias veces. Sinceramente no me canso, si quiero lo repito de nuevo. Puedo repetirlo 10, 15 veces, lo que quiero es que capte la idea. Quiero el concepto. No les voy a preguntar a ustedes, díganme la enzima que transforma el 2-hidrógeno. No. Quiero el concepto del proceso.
Una vez que transcurre 24 horas, ¿de dónde el organismo obtiene energía? Glucógeno no hay. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo paulatinamente? Lo que está ocurriendo es que, permítame que me demore un poco en esta explicación, porque es fundamental. Si me preguntase qué está ocurriendo en la fase posabsortiva, ¿a qué hora? 4 horas después de haber ingerido alimentos, sí. Por un lado, el flujo de nitrógeno. ¿Qué está enviando? Aminoácidos, ¿a dónde? Al tejido, al hígado. Muy bien. 2. Los niveles de insulina empiezan a descender. Los de glucagón aumentan. ¿Qué significa eso? Que empieza a hidrolizarse los triglicéridos del tejido adiposo. Recuerden de que el hígado ya no dispone de fuente energética. El glucógeno se degrada, pero es un producto de exportación por acción de la fosforilasa B, que se convierte en A, degrada glucógeno. Se convierte en glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, y por acción de la glucosa 6-fosfato en glucosa libre, sale a la sangre. Pero prácticamente prácticamente el hígado no utiliza ese glucógeno que él posee como fuente energética propia. ¿De qué va a depender el hígado? Uno, de estos aminoácidos. Entonces empieza el flujo del nitrógeno. Y el hígado utiliza estos aminoácidos como fuente energética. 2, empiezan a llegar ácidos grasos del tejido adiposo. Y esos ácidos grasos, 1, van al corazón, 2, van al tejido muscular, 3, van al hígado. En el tejido, en el corazón, ¿qué proporciona? Energía a esos ácidos grasos. Y el corazón se convierte en uno de los tejidos que utiliza esa energía de los ácidos grasos con mucho mayor eficiencia que otros tejidos. También hace uso de esos ácidos grasos el tejido muscular y también el hígado. Entonces la fuente energética del hígado, ¿cuál es? 1, los aminoácidos. 2, los ácidos grasos. Pasa el primer día, las 24 horas, el hígado ya no proporciona el glucógeno. Pero los ácidos grasos se están utilizando con mayor intensidad. Y las proteínas que se empezaban a degradar muy rápidamente en las primeras horas, 6, 8, 10, 12, 24 horas, continúan siendo utilizadas con esa misma intensidad. Y eso más o menos dura hasta el segundo día, hasta las 48 horas. Después de las 48 horas, la utilización de aminoácidos con fines energéticos disminuye. Y eso ocurre como un mecanismo que tiene el ser humano para defenderse, para no comprometer las proteínas en una función que no es tan importante como la de ser utilizado con otros propósitos, como la síntesis de proteínas, síntesis de transportadores, etcétera, síntesis de enzimas, etcétera. Eso es mucho más importante que dar energía. Por ese motivo, a partir del segundo día, la energía que proporciona el tejido muscular, o sea, los músculos del ser humano, para proporcionar la energía, bajan. ¿Y de dónde, puntos suspensivos, viene la energía? De los ácidos grasos. Entonces la persona empieza a adelgazar. ¿Por qué? Comienza a utilizar mucho sus ácidos grasos. Pero dijimos en un primer momento que utiliza, ¿qué cosa? Aminoácidos. ¿Cómo los hace? Toda esa introducción que he hecho es para mostrarlo de aquí. Los ácidos grasos, los aminoácidos llegan al hígado, penetran en la mitocondria y esos ácidos grasos, y esos aminoácidos se van a metabolizar en la mitocondria. Entonces acá tenemos, ¿de qué manera? Alanina, serina, cisteína, hidroxiprolina, glicina, triptofano, treonina se convierten en piruvato. Aquí tenemos leucina, lisina, triptofano, fenilalanina, tirosina, treonina, se convierten en acetil-CoA. ¿De acuerdo? El piruvato se transforma en oxalacetato, el oxalacetato en el acetil-CoA forma citrato y dan inicio al ciclo de Krebs.
Pero los aminoácidos como arginina, histidina, glutámico, prolina, ¿qué forman? Alfa-cetoglutarato. Y de esta manera alimentan el ciclo de Krebs. Es decir, esos aminoácidos que están proporcionando intermediarios del ciclo de Krebs. En último análisis, ¿qué significa? Están proporcionando energía. Eso es lo que quiero que capten ustedes. Bien. La isoleucina, metionina y valina, ¿qué proporciona? Succinil-CoA. La fenilalanina, tirosina, proporciona fumarato. La asparagina y aspartato proporcionan oxalacetato. Como pueden comprender ustedes, esos aminoácidos están proporcionando intermediarios del ciclo de Krebs, que en último análisis significa energía. Aquí hay dos aminoácidos, leucina y lisina. Esta leucina y lisina solamente proporcionan acetil-CoA. Por eso que estos aminoácidos se denominan cetogénicos, porque por su catabolismo es similar a los ácidos grasos. Los ácidos grasos, cuando se metabolizan, ¿qué proporcionan? Acetil-CoA. ¿Y el acetil-CoA qué forma? Cuerpos cetónicos. Por eso estos aminoácidos, leucina y lisina, se denominan aminoácidos cetogénicos. En cambio, miren aquí, triptofano, fenilalanina, tirosina, treonina, estos 4 aminoácidos no solamente proporcionan acetil-CoA, sino también proporcionan, por ejemplo, fenilalanina, tirosina, proporciona fumarato. ¿Estamos bien? Y el triptofano y treonina proporcionan piruvato. Esos 4 aminoácidos se denominan aminoácidos glucocetogénicos. ¿Por qué? Porque proporcionan intermediarios del ciclo de Krebs, ojo, para mediante gluconeogénesis dar glucosa. Pero también proporcionan acetil-CoA, entonces le llaman glucocetogénicos. Y los que mencionamos anteriormente, cetogénicos. ¿Por qué? Solamente proporcionan acetil-CoA. Y el resto de aminoácidos son glucogénicos. El resto de aminoácidos, ¿por qué? Solamente dan glucosa, no proporcionan acetil-CoA. Muy bien, ahora sí empezamos la clase. Vamos a hablar del metabolismo de grupos de un átomo.